Tú estás en tu casa y de repente te llaman del banco para decirte que tu esposa está allí, con un hombre que se parece exactamente a ti. Eso fue lo que me pasó, y no estoy exagerando ni un poco. La llamada fue tan surrealista que pensé que era una broma pesada, pero no lo era. Era el inicio de una pesadilla, una traición que no solo tocó mi corazón, sino que intentó borrarme por completo, legalmente, emocionalmente y casi físicamente. Todo comenzó con esa frase que todavía me retumba en la cabeza. Tu esposa está aquí con un hombre que se parece exactamente a ti. Y ahí supe que algo más grande, más oscuro y mucho más siniestro estaba ocurriendo. Yo pensaba que tenía una vida tranquila, un matrimonio sólido y una mujer que, aunque tenía sus secretos, me amaba. Pero lo que descubrí me demostró que yo no tenía una esposa. Tenía una estratega del engaño. Lo que estaba por destaparse no era una simple infidelidad. Era un complot perfectamente planeado para destruirme desde adentro. Mi dinero, mi identidad, mi casa, todo, absolutamente todo, estaba en juego. Y lo peor, yo no era el primero. Y probablemente tampoco iba a ser el último. Porque cuando el enemigo se parece a ti, camina como tú, firma como tú, y tu propia esposa lo acompaña al banco para terminar lo que empezaron. ¿Quién te va a creer? ¿Cómo luchas contra una versión falsa de ti mismo? Esta no es una historia de celos. Es una historia de manipulación, fraude emocional, doble vida, y una verdad tan brutal que solo se puede contar una vez que sobrevives a ella. Y sí, yo sobreviví. Pero no salí ileso. Esta historia va más allá del amor. Va sobre poder, familia, mentiras documentadas, secretos heredados y una verdad tan retorcida que incluye suplantación de identidad, testamentos falsos, traición profesional y una madre enferma que resultó ser la mente maestra detrás de todo. Una mujer que entrenó a su hija y a su exmarido para ejecutar estafas con precisión quirúrgica. Y si piensas que eso solo pasa en películas, prepárate, porque esta historia es real. Antes de que comience esta historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo y pueda traerte historias cada vez más interesantes. No me había terminado el café cuando sonó el teléfono. Pensé que era otro spam, esos que insisten en venderme seguros de vida o tarjetas que no pedí. Pero en la pantalla decía Banco del Pueblo, sucursal central. Apreté los labios. ¿Y ahora qué? Dudé en contestar, pero lo hice. «¿Señor Haro?», preguntó una voz femenina, cortés, pero con un temblor escondido. Respondí que sí, esperando alguna historia de cargos extraños o deudas olvidadas, pero lo que dijo después me dejó helado. Su esposa está aquí ahora mismo, con un hombre que se parece exactamente a usted. Tuve que apoyar el codo en la mesa para no dejar caer el móvil. Pensé que había escuchado mal. «¿Cómo dice?», solté, sin poder controlar la risa nerviosa. «Eso no es posible, señora. Mi esposa está en casa de su madre enferma». Silencio. Luego la voz volvió, más firme. «Lo sé, señor Haro, pero le aseguro que lo que le digo es cierto. Por favor, venga de inmediato. Esto no es normal». Mi corazón empezó a golpear el pecho con fuerza. Me levanté sin pensar, con las llaves en la mano y la cabeza a punto de estallar. ¿Una broma? ¿Un error? ¿Un caso extraño de parecidos? Mientras bajaba al garaje, la imagen no se me salía de la mente. Mi esposa Julieta, la mujer que cada noche me daba un beso en la frente, que me decía «te amo» cada mañana, de la mano con un tipo que... ¿Era yo? No podía ser. Me repetía eso como un mantra, pero entonces pensé en algo que me heló aún más. Julieta nunca me dejaba acompañarla a casa de su madre.
Siempre decía que la señora se ponía muy nerviosa, que prefería ir sola. ¿Y si eso había sido una mentira todo este tiempo? El tráfico era un caos, pero no lo recuerdo bien. Solo sé que me pasé 2 semáforos en rojo y que casi choco con un taxi. A cada metro que avanzaba, una nueva teoría nacía en mi mente. Un hermano perdido, un actor contratado, una broma de muy mal gusto. Pero por dentro sabía que esto no era ninguna broma. La voz de la mujer del banco no era la de alguien jugando. Era la voz de alguien que acababa de ver algo que no tiene explicación lógica. Y peor aún, alguien que me estaba avisando. Quizás justo a tiempo. Llegué al banco sudando, con el corazón desbocado y los pensamientos disparados como metralla. Entré y miré a todos lados buscando alguna señal. Nada. Clientes esperando en fila. Empleados moviéndose como en un día cualquiera. Todo normal, demasiado normal. Me acerqué a la recepción y pregunté por Margarita, el nombre que me había dado la mujer por teléfono. Me reconoció de inmediato. Su expresión fue mezcla de alivio y urgencia. Gracias a Dios que llegó, señor Aro. Lo que vi es algo que no puedo explicarme, y ahí fue cuando entendí que ya no se trataba de una sospecha. Algo realmente raro estaba pasando. Margarita me condujo a una pequeña sala y me pidió que me sentara. Tomó una carpeta, la abrió lentamente y dijo, «Esto no es la primera vez, pero hoy fue distinto. Él no solo se parecía a usted, se movía como usted, hablaba como usted, incluso olía como usted». En ese momento, algo dentro de mí se rompió, porque no solo se trataba de un doble, se trataba de alguien que llevaba tiempo, siendo yo. Julieta era meticulosa con sus rutinas. Cada martes y jueves, sin falta, decía ir a casa de su madre. «La pobre no tiene a nadie más», repetía con una voz dulce y ese gesto de responsabilidad familiar que siempre me enternecía. A veces se quedaba toda la tarde, otras regresaba tarde en la noche. Yo jamás dudé de su palabra. ¿Cómo hacerlo? Llevábamos años juntos, compartiendo techo, cama, facturas y supuestamente verdades. Pero ahora, con la llamada del banco retumbando aún en mis oídos, esa rutina perfecta empezó a oler a podrido. Recordé que, al principio, solía preguntarle si podía acompañarla. «A tu madre le haría bien verme», le decía con una sonrisa. Pero siempre encontraba una excusa, que estaba cansada, que la casa era muy pequeña, que su mamá se sentía incómoda con visitas, y yo, como un idiota enamorado, lo aceptaba. Confiar en ella me parecía más fácil que cuestionar sus motivos. Hoy lo entiendo. Cuando una mentira se repite con cariño, uno la abraza como si fuera verdad. Eso fue lo que hice durante años. También me acordé de que cada vez que iba a cuidar a su madre, se llevaba su mejor ropa. No era algo exagerado, pero sí notorio. Blusas arregladas, maquillaje ligero, perfume caro. Decía que era por respeto, porque su mamá era muy tradicional. Le gusta verme bien vestida, dice que así represento bien a mi marido. Hoy esa frase me sabe a veneno. ¿A quién estaba representando en realidad? ¿A su madre enferma o a otro tipo de espectador? Y había más detalles que pasaron desapercibidos en su momento. Los martes y jueves solían desaparecer cantidades pequeñas de dinero en efectivo. Nada escandaloso. 20, 30, a veces $50. Para las medicinas de mamá, el taxi, la comida, explicaba con naturalidad. Nunca sospeché. Nunca pedí facturas. Jamás fui ese tipo de esposo controlador. Y eso fue exactamente lo que ella aprovechó. Porque ahora entiendo que cada dólar fue parte del plan. Cada mentira, un ladrillo más en la estructura que me estaba construyendo, para destruirme desde dentro. El recuerdo más duro, sin embargo, fue uno casi tierno. Una noche, después de uno de esos viajes,
Julieta se me acercó mientras veía televisión, se sentó a mi lado, me abrazó y susurró: «Gracias por confiar en mí. No sabes cuánto significa eso para mí». Qué ironía, ¿no? Agradecerme por confiar. Mientras me apuñalaba con una sonrisa, esas palabras que entonces me derritieron, ahora me dejan frío, porque lo que yo interpreté como amor era solo manipulación disfrazada de ternura. Y justo cuando creí que nada podía empeorar, recordé un detalle. Esa semana, Julieta había pedido que me quedara a dormir una noche extra en el trabajo por una supuesta reparación en la casa de su madre. Hay goteras y mi mamá se pone paranoica con los hombres cerca cuando duerme, me dijo riendo. Acepté sin dudar, pero ahora, con cada escena que reconstruía en mi cabeza, la pregunta era la misma. ¿Cuántas veces estuve fuera mientras alguien más ocupaba mi lugar? El banco estaba a apenas 15 minutos de mi oficina, pero el camino pareció interminable. Mi mente no paraba de fabricar teorías absurdas, como si el cerebro intentara protegerse del miedo real con fantasías baratas. Un primo perdido, un imitador, un actor en una cámara oculta, pero en el fondo sabía que no era una broma. Nadie organiza un sketch para vaciar una cuenta conjunta. Cuando llegué, entré como un loco, buscando con los ojos cada rincón, cada rostro. No estaba, ya se había ido. El hombre que se parecía a mí había desaparecido, como si nunca hubiese estado allí. Una mujer del banco, de unos 50, me miró con el rostro desencajado. «¿Señor Aro?», preguntó acercándose. «Usted es el verdadero señor Aro, ¿verdad?». Sentí un escalofrío. ¿Qué clase de pregunta era esa? «Sí, claro que sí», respondí, mostrando mi documento de identidad, el verdadero. Me hizo pasar a una sala reservada. Su nombre era Margarita, y desde el primer momento supe que no me estaba contando todo. Tenía esa expresión de quien ha visto algo que no debería haber visto, pero no sabe cómo ponerlo en palabras. Sacó una carpeta de su escritorio. Ellos se fueron hace unos 20 minutos, pero esto lo dejó el hombre que decía ser usted. Me mostró una copia de un carnet de identidad, mi nombre, mi dirección, mi fecha de nacimiento, hasta el grupo sanguíneo. Todo igual, incluso la foto. Era inquietantemente parecida, pero algo no cuadraba. La mandíbula era un poco más ancha, los ojos más separados. Era como una versión ligeramente distorsionada de mí, como si alguien hubiera querido ser yo y casi lo lograra. Dijo que había perdido su tarjeta y necesitaba retirar efectivo urgentemente. Su esposa confirmó que era usted. Margarita bajó la voz en ese punto, pero cuando le hicimos las preguntas de seguridad, ella dudó. No sabía la fecha en que abrió su cuenta, ni el apellido de soltera de su madre. Me ardió el estómago. Era información básica, detalles que una esposa debería saber sin esfuerzo. ¿Y cuánto intentaron retirar?, pregunté con un nudo en la garganta. Margarita suspiró. $5,000. Todo el saldo disponible en la cuenta conjunta. El número me golpeó como un ladrillazo. Esos 5,000 no eran solo dinero. Eran horas extras, fines de semana cancelados, vacaciones que no tomamos. Era el colchón que habíamos creado juntos para emergencias. Bloqueamos la operación porque algo no me cuadraba. Y ahora que lo veo a usted, puedo decir con seguridad que ese hombre no era usted. No supe si agradecer o llorar. Margarita me salvó la vida sin saberlo. O al menos me dio unos días más para averiguar por qué alguien quería robármela. Me quedé en silencio, observando la fotocopia del documento. El rostro me devolvía la mirada como en un espejo maldito. ¿Quién era ese tipo? ¿De dónde sacó mis datos? ¿Y cómo consiguió que Julieta lo acompañara fingiendo que era yo? En ese momento no sabía que esas preguntas eran solo la punta del iceberg.
Lo que estaba por descubrir no era solo un robo, era una traición milimétrica, planificada y con un nivel de crueldad que solo alguien que duerme contigo cada noche puede ejecutar. Margarita no me soltó la mirada ni por un segundo. Parecía debatirse entre hacer su trabajo y respetar mis emociones. Finalmente, suspiró y dijo algo que me hizo enderezarme en la silla. Señor Haro, esto no empezó hoy. Abrió una segunda carpeta, más gruesa que la anterior, y comenzó a pasar hojas una a una. Eran registros bancarios, movimientos, solicitudes, transferencias, fechas marcadas, cantidades exactas, sellos del banco, todo perfectamente organizado, pero con una lógica inquietante. Aquí están todos los intentos previos de acceder a sus cuentas en los últimos 9 meses, algunos aprobados, otros bloqueados por inconsistencias. Miré los papeles sin comprender del todo. Fechas en que yo juraba estar fuera del país por trabajo. Cantidades pequeñas al principio, 200, 400. Luego transferencias más agresivas, 2.000 aquí, 1.500 allá. Siempre desde una IP similar, siempre justificados como gastos médicos, reparaciones del hogar o pagos de seguros. ¿Y por qué nunca me avisaron?, pregunté. Margarita frunció los labios. Las operaciones fueron realizadas por su esposa, con documentación válida. Todo parecía legítimo, pero algo me olía raro. Había duplicados, inconsistencias sutiles. La rabia me subió por la garganta como una náusea. Había trabajado como un animal durante años para levantar esa cuenta, y ahora descubrí que alguien la había estado drenando lentamente, como una fuga oculta en la pared. No solo era dinero, era la confianza que yo había depositado ciegamente en Julieta. Y más allá de eso, ¿cuánto sabía ella? ¿Estaba siendo usada también? ¿O era parte activa de todo esto? Porque una cosa era ayudar con una firma, otra muy distinta era caminar al banco con un doble mío, fingiendo que todo estaba bien. Margarita me mostró una hoja en particular, fechada 3 meses atrás. Un retiro de 3.200 lares realizado con un poder notarial que supuestamente yo había firmado. ¿Reconoce esta firma?, preguntó. La miré detenidamente. Era casi perfecta. Casi, pero tenía un trazo al final, una curvatura que yo nunca hago. Eso no lo firmé yo, dije sin dudar. Y jamás autoricé a nadie a sacar esa cantidad. Margarita asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Lo sospechaba, pero al tener a su esposa como cotitular, el margen de maniobra es amplio, y créame, lo han aprovechado. ¿Quién más sabe esto?, pregunté con un hilo de voz. Margarita cerró la carpeta con un golpe seco. ¿Solo usted y yo? Y en ese instante entendí algo que me encogió el pecho. Si Margarita no hubiera desconfiado hoy, si no hubiera bloqueado ese último retiro, probablemente esta historia no la estaría contando. Me habrían dejado sin cuenta, sin casa y quizás sin vida. El plan no era solo robarme dinero, era borrarme del mapa, desaparecerme. Pero lo peor aún no había llegado, porque en casa me esperaba alguien con una sonrisa y una mentira lista. Volví a casa ese día con una sensación en el pecho que no sabría describir. No era solo desconfianza, era como si mi realidad entera hubiera sido hackeada. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar algo fuera de lugar. Pero no, todo estaba como siempre, demasiado en su sitio, la alfombra perfectamente alineada, los cojines del sofá milimétricos, el aroma suave del difusor automático que Julieta solía reponer cada semana. Y sin embargo, esa perfección me parecía ahora una trampa, un escenario armado, como si alguien hubiera preparado todo para que yo creyera que tenía una vida estable. ¡Qué ironía! Fui directo al dormitorio. Me senté un momento en la cama, respirando hondo, tratando de calmar las ideas que se atropellaban en mi cabeza.
Pero entonces abrí el armario y ahí lo vi. Un suéter gris que no era mío. Elegante, nuevo, de una marca cara. No recordaba haberlo comprado. De hecho, jamás usaba ese tipo de tejido. Junto a él, un par de vaqueros que parecían de mi talla, pero tampoco eran míos. No había duda, no eran míos. Pero alguien se había tomado la molestia de colgarlos exactamente donde yo guardo mi ropa de invierno. La pregunta era, ¿para qué? Empecé a revisar cajones, estanterías, rincones que normalmente pasaba por alto. Y entonces lo encontré. Una hoja suelta dentro de mi agenda antigua. Era una nota escrita a manos con mi firma al final, pero yo no la recordaba. Me puse los lentes de lectura y observé cada trazo. Era mi firma, pero no lo era. Tenía la misma estructura, el mismo ritmo, pero no la misma alma. Era como ver a alguien imitando tu voz al teléfono, parecida, pero vacía. Autorizo la operación con total consentimiento, decía la nota. ¿Operación? ¿Qué operación? Y, más importante aún, ¿para quién? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era solo que alguien se hiciera pasar por mí en el banco, era que alguien se estaba entrenando para ser yo. Estaba practicando mis gestos, usando mi ropa, escribiendo como yo. ¿Con qué fin? No solo querían mi dinero, querían mi identidad entera, mi presencia, mi rol, para ocuparlo mientras yo ¿qué? ¿Desaparecía? ¿Moría en algún accidente conveniente? Me levanté bruscamente y recorrí la casa como si fuera la escena de un crimen, porque lo era. La traición no siempre viene con gritos o discusiones. A veces viene escondida en un suéter que no compraste, en una nota que no escribiste, en una firma que no hiciste. Y ahí estaba yo, caminando por mi propia casa, sintiéndome como un intruso. Todo seguía en su lugar, pero yo ya no era el mismo. La desconfianza había echado raíces, porque si alguien puede imitar tu ropa, tu letra, tu rostro, también puede planear tu final. Y en ese momento comencé a sospechar que Julieta no era víctima de nada. Era arquitecta de todo esto. Nunca fui el tipo de persona que revisa los libros de su pareja. Ni siquiera sabía exactamente cuáles eran de Julieta y cuáles eran míos. Pero esa noche, impulsado por la paranoia y el instinto, empecé a revisar estantería por estantería. No buscaba algo concreto, solo algo que no encajara. Fue en una edición gruesa de El retrato de Dorian Gray, un título que siempre me pareció simbólicamente sospechoso, donde lo encontré. Entre las páginas, justo en la parte recortada del centro como si fuera un escondite de película, había un pequeño pendrive negro, frío, anónimo. No tenía etiqueta, ni nombre, ni pista alguna. Solo promesa de respuestas. Lo conecté a mi portátil con las manos sudorosas. Dentro, un solo archivo, 01MP4. No necesitaba más para que me subiera la adrenalina. Hice clic. Al principio, solo una imagen borrosa. Luego se enfocó. Era una habitación poco iluminada. En el centro, un hombre de espaldas, alto, de complexión similar a la mía. Vestía mi chaqueta azul, la que Julieta me regaló en nuestro aniversario. En la mesa, fotos mías impresas. A la izquierda, un espejo. Entonces el hombre se giró. Casi solté un grito. Era yo. Oh, alguien que se parecía increíblemente a mí. La grabación duraba apenas 6 minutos, pero me dejó en shock. El tipo imitaba mis gestos, practicaba sonreír como yo, caminaba de un lado a otro copiando mi forma de mover los brazos. Incluso ensayaba frases comunes que suelo decir: amor, ya llegué, café o té, recuerda pagar la factura del gas. Su voz era casi idéntica, el tono, la pausa, el ritmo, cada palabra, cada gesto, como si me hubiese estudiado durante meses. No se trataba de una coincidencia ni de un juego.
Era una maldita actuación. Estaban entrenándolo para ser yo, literalmente. Lo peor vino al final del video. El impostor se sienta frente a la cámara, mira directo al lente y dice: «¿Así está bien, Julieta?» Silencio. «¿Quieres que repita lo del gesto con la taza?» Sentí que el estómago se me retorcía. Ella estaba ahí, detrás de cámara, dando indicaciones, corrigiendo, dirigiendo. Me tapé la boca con la mano para no gritar. Esa mujer no solo me traicionaba, me estaba sustituyendo, pieza por pieza. Y lo estaba haciendo con una precisión quirúrgica, como quien desmonta un reloj suizo para reemplazar sus partes sin que nadie lo note. Guardé el archivo en una nube privada y desconecté el USB temblando. En ese instante entendí que esto iba más allá de un engaño amoroso. Era una operación meticulosa, una suplantación de identidad emocional, legal y física. Ya no se trataba solo de si Julieta me amaba o no. Se trataba de que alguien estaba entrenando a otro para vivir mi vida mientras yo desaparecía. Porque cuando alguien invierte ese nivel de detalle para convertirse en ti, no hay espacio para dos, o él o yo. Después de ver ese video, algo cambió en mí. O mejor dicho, todo. Empecé a mirar a Julieta con otros ojos, como quien estudia a una actriz en una obra que ya no puede disfrutar porque conoce el final. Cada gesto suyo me parecía calculado. Cada palabra, ensayada. Ella, que solía reírse a carcajadas con cualquier tontería mía, ahora sonreía, pero era esa sonrisa plástica, como de quien está cumpliendo un rol. Y lo peor, no parecía nerviosa. Estaba tranquila, demasiado tranquila, como si supiera que ya tenía todo bajo control y que nada podía salirse del libreto. Noté que empezó a interesarse más de lo normal por mi agenda. ¿Qué días viajas este mes? ¿A qué hora es tu reunión con ese cliente en la otra ciudad? Vuelves tarde hoy, ¿cierto? Antes me halagaba que recordara cada detalle de mi calendario. Ahora me aterraba, porque entendí que lo hacía para cronometrar sus movimientos, no por amor. Estaba organizando mi ausencia con una precisión inquietante. Cada viaje mío, cada día que dormía fuera por trabajo, era una oportunidad para que su plan avanzara sin interferencias. También empezó a mostrarse excesivamente comprensiva. No discutía por nada. Si dejaba algo fuera de lugar, sonreía y lo arreglaba sin decir una palabra. Si me notaba estresado, me preparaba café, me ofrecía masajes, ponía música suave. Me trataba como a un huésped en un hotel boutique, con cortesía, distancia y eficiencia, y esa calma fingida me ponía los pelos de punta, porque ya no era la Julieta que me enfrentaba cuando me olvidaba del aniversario, ni la que discutía conmigo por cosas pequeñas. Era otra, una que ya no necesitaba pelear, porque ya lo tenía todo planeado. Recuerdo una noche en particular. Me preguntó con tono casi infantil si podía guardar mis contraseñas por si te pasa algo y tengo que entrar al banco. Me reí nervioso y le dije que eso ya estaba resuelto con la cuenta conjunta. Pero insistió. «Es por seguridad, nada más», dijo. En otra época tal vez le habría dado hasta el pin de la alarma. Ahora solo asentí sin compromiso y cambié todas mis claves esa misma noche. En ese instante entendí que la persona que dormía a mi lado no era mi esposa. Era alguien más, alguien que necesitaba saber exactamente cuándo y cómo yo desaparecería. Empecé a tomar notas, cada frase extraña, cada gesto forzado, cada momento en que sus ojos no coincidían con su sonrisa. Era como construir un rompecabezas de pequeñas traiciones, y mientras más piezas encajaban, más claro veía el panorama. Julieta no solo me estaba traicionando, me estaba reemplazando, con paciencia, con estrategia, con frialdad. Y lo más perturbador, parecía no sentir culpa, ni un ápice, como si eso fuera normal,
como si vivir una mentira fuera simplemente su forma de existir. Siempre confié en Julieta para manejar los asuntos administrativos de la casa. Ella tenía esa mezcla de organización casi obsesiva con una dulzura que me hacía sentir afortunado. Se encargaba de los pagos, de los seguros, de los contratos. Yo solo firmaba cuando ella me lo pedía, con su explicación corta y eficiente. Es el papeleo del seguro, es solo una renovación del contrato de agua. Nunca cuestioné. ¿Para qué? ¿No era eso el amor? Delegar sin miedo, confiar con los ojos cerrados. Claro que sí, hasta que un día decidí abrir los ojos, y lo que vi fue devastador. Estaba revisando un archivador donde guardábamos documentos importantes, o mejor dicho, donde ella los guardaba, cuando encontré una carpeta rotulada. Refinanciamiento, 6 meses atrás. Abrí sin sospechar, y ahí estaban los papeles, contratos firmados, sellos, copias del registro de propiedad. Según esos documentos, nuestra casa, la casa que yo compré antes de conocerla, donde levantamos juntos una vida, ya no estaba a nombre de los dos, solo al de Julieta. Y peor aún, había un préstamo de $190,000 aprobado con base en el valor de la vivienda. Dinero que, por supuesto, nunca vi. Me costó un minuto entender lo que eso significaba. No solo me habían excluido de la titularidad, habían hipotecado de nuevo la propiedad. Y la cereza del pastel, la firma al final del documento, era la mía, casi idéntica, solo que no lo era. Tenía un trazo dudoso, una curvatura que no coincidía con mi forma de cerrar la rúbrica. Me senté en el sofá, con el documento en la mano, como si tuviera una bomba activa. Estaba claro, Julieta había falsificado mi firma. No solo me robaba en pequeñas dosis, había cruzado el umbral. Ahora me estaba borrando de los papeles. Empecé a buscar fechas, comparar firmas anteriores, revisar emails antiguos, donde ella me pedía que firmara solo esto rápido, que tengo que enviarlo hoy mismo. Y la línea temporal era coherente. El refinanciamiento se hizo cuando yo estaba de viaje por trabajo. Recordé incluso que ella me llamó esa semana solo para decirme: no te preocupes por nada, yo manejo todo acá. Y vaya si lo manejó. Me estaban despojando legalmente mientras yo brindaba con clientes a kilómetros de distancia, convencido de que tenía una esposa que cuidaba nuestro hogar. ¿Qué clase de persona hace eso con alguien que le prepara el desayuno? ¿Con quien compartes cama y secretos? Pero claro, ahora entendía que esos secretos que yo confié eran armas en su inventario, mi firma, mi rutina, mi forma de hablar, mi confianza. Todo lo había recolectado meticulosamente para construir esta trampa. No se trataba de una traición emocional, era una ejecución legal, limpia, fría, perfecta. Ella no solo estaba planeando mi ruina, ya había comenzado a ejecutarla, y ni siquiera lo había notado. Y lo más retorcido es que, si no hubiera encontrado esa carpeta por accidente, todavía estaría diciéndole «te amo» cada noche. Todavía estaría pensando en nuestras próximas vacaciones. Me levanté del sofá sintiendo una mezcla de asco, tristeza y furia. Ya no era solo una víctima sentimental, era una víctima jurídica, y el crimen no había terminado. De hecho, apenas estaba empezando. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como un fantasma, con los documentos en la mano, repasando cada frase que ella me había dicho en los últimos meses, cada excusa, cada mirada sospechosa, cada momento en que evadía una pregunta. Ya no podía seguir fingiendo que todo era una confusión. La casa no era mía, la cuenta estaba vaciándose, mi firma circulaba en contratos que nunca toqué. Y lo peor, ella aún se atrevía a sonreír como si nada, así que decidí enfrentarla, sin rodeos, sin gritos, solo con pruebas.
Quería ver qué cara ponía cuando la verdad ya no pudiera esconderse. Cuando entró por la puerta, lo primero que noté fue su perfume, siempre el mismo, dulce, floral, casi tranquilizante. Pero esa noche me pareció asfixiante. «Hola, mi amor», dijo, quitándose el abrigo como si viniera de un día normal. «¿Cómo estuvo tu día?» Me limité a señalar la mesa. Allí, extendidos como un mazo de cartas fatídicas, estaban los documentos, el refinanciamiento, la escritura, la nota falsa con mi firma. «¿Tú me puedes explicar esto?», pregunté con calma. Ella parpadeó, bajó la vista. Luego la subió con una expresión perfectamente ensayada de confusión. «¿Qué es eso?», dijo con una voz más aguda de lo normal. «No entiendo». Me crucé de brazos y esperé. Vi cómo su cerebro procesaba la situación. Estaba decidiendo qué papel interpretar, la ofendida, la confundida, la inocente. Eligió la inocente. Debe ser un error del banco. A veces confunden los nombres, los papeles. Ahí fue cuando la interrumpí. «El documento tiene mi firma, Julieta, esa que tú tanto pedías por si acaso». Vi cómo se tensó ligeramente, solo por un segundo. Luego volvió a la carga con una sonrisa nerviosa. «Amor, yo nunca haría algo así sin decírtelo. ¿Estás insinuando que yo falsifiqué algo?». Me puse de pie. «Estoy diciendo que alguien lo hizo y tú estás metida hasta el cuello». Ella intentó reír, como si fuera absurdo, pero su voz tembló. «Eduardo, por favor, me estás asustando». Y ahí fue cuando la golpeé con una pregunta sencilla, pero definitiva. «¿Cómo se llama el notario que firmó este documento?». Se quedó en blanco. Lo buscó en su cabeza como quien busca una palabra en otro idioma. Martínez. ¿Puede ser?». Me reí con amargura. «No existe ningún Martínez. Es un nombre ficticio. Lo verifiqué esta mañana. Ni siquiera hiciste bien tu tarea». Fue entonces cuando su máscara se resquebrajó. No del todo, pero lo suficiente para que viera los engranajes detrás. «¿Qué estás insinuando?», repitió ahora con un tono más seco. Le mostré el USB. «¿También vas a decir que no sabes quién es el tipo que aparece en este video practicando cómo hablar como yo?». El color se le fue del rostro. Se apoyó en la silla. No respondió. Y en ese silencio entendí que no iba a confesar, porque no necesitaba hacerlo. Su expresión decía todo. Era culpable, solo no sabía cuánto sabía yo, y eso la ponía nerviosa, muy nerviosa. Ella se sentó lentamente, como si sus piernas ya no le respondieran. No había lágrimas, no había histeria, solo un silencio denso, como si se estuviera rindiendo ante lo inevitable. Yo no dije nada. Quería ver hasta dónde llegaría sin que la empujara. Finalmente, murmuró: «No era para que lo descubrieras así». Me crucé de brazos, esperando. «El hombre del video no es cualquier persona, es alguien de mi pasado, mi exmarido». Casi me reí. «¿El mismo que dijiste que murió hace años?». Ella asintió. «Murió para todos, para los papeles, para su antigua vida. Pero nunca dejó de estar vivo». Sentí un frío seco en la espalda. Recordé cómo, al principio de nuestra relación, Julieta hablaba poco de su pasado. «Tuve una relación difícil», decía. «Tuvo un final trágico». Yo, idiota comprensivo, no pregunté más. Creí que era parte de un duelo, pero ahora entendía que no era tristeza. Era encubrimiento. «¿Y por qué está aquí? ¿Por qué se parece tanto a mí?», pregunté con la garganta seca. Ella dudó. Luego lo soltó. «Desde que lo conocí ha tenido esa habilidad. Se mimetiza, copia, observa. Él puede convertirse en quien sea. Lo ha hecho antes». La historia se volvió más absurda a cada palabra. Según Julieta, su ex había fingido su muerte para escapar de una acusación de fraude en otro estado.
Cambió de nombre, de rostro, ligeras cirugías, y empezó una nueva forma de vida. Estudiar a hombres con ciertos perfiles, imitar sus hábitos, su voz, su firma, y luego infiltrarse en sus vidas. ¿Y tú qué pintas en todo esto?, pregunté, sintiendo que me hervía la sangre. Bajó la mirada. Al principio pensé que era temporal, que solo quería volver a empezar. Luego me pidió ayuda. Yo no supe decirle que no. Claro, porque ¿qué mujer no ayudaría a su exmarido muerto a robarle la vida al nuevo?, dije con sarcasmo. Ella ni se defendió. Me miró como alguien que ya está condenado. No entiendes lo que él es capaz de hacer. Si no lo ayudas, te destruye. Si lo ayudas, te lleva con él. En ese momento entendí que no estaba asustada por mí, estaba asustada por ella, porque sabía que se había metido con un monstruo y que ahora ese monstruo también tenía mi cara. ¿Qué más me ocultaste?, pregunté. Ella dudó, luego soltó una bomba que me hizo tambalear. Él y yo nunca nos divorciamos legalmente. Técnicamente, seguimos casados. Me quedé en blanco. Era como si cada frase suya fuera una dinamita nueva. Significaba que, legalmente, nuestro matrimonio era inválido, que todo lo que compartimos era una farsa más dentro de una cadena de farsas. Y lo peor, que esa historia de comenzar de nuevo que ella había vendido al mundo, solo fue una continuación de un plan siniestro que ya había destruido a otros. ¿Y qué planeaban hacer conmigo?, pregunté con los dientes apretados. Ella no respondió. Solo se le llenaron los ojos de lágrimas. No de culpa, sino de miedo, y entonces lo supe. No solo iban a quitarme el dinero, la casa o la identidad. Estaban preparándose para quitarme algo más, algo definitivo. Porque cuando un impostor toma tu lugar, no queda espacio para dos versiones. Una tiene que desaparecer, y ya estaba claro cuál habían elegido que se fuera. Después de aquella revelación grotesca, fui a la cocina en silencio. Necesitaba distancia. El aire en la sala parecía contaminado. Tomé un vaso de agua, pero me temblaba tanto la mano que derramé la mitad en el fregadero. Volví y ella seguía sentada en el mismo lugar, inmóvil, la mirada fija en algún punto entre las sombras. «Él vive en otra ciudad, ¿verdad?», pregunté. Ella asintió despacio. «¿Desde cuándo?». Silencio. «Julieta, ¿desde cuándo?». «2 años», murmuró. 2 años. O sea, desde casi el comienzo de nuestro matrimonio. Él estaba vivo, escondido, y ella lo sabía. Empecé a atar cabos. Todas las veces que Julieta decía que iba a visitar a su madre, todos esos viajes de emergencia, los días en que evitaba cualquier cercanía física, esas llamadas misteriosas en medio de la noche que decía que eran del trabajo. Ahora todo tenía sentido. Ella no solo estaba encubriendo un secreto del pasado, estaba alimentando un plan. Él estaba en otra ciudad, estudiando mi vida a la distancia. Y lo peor, ella era el puente, la informante, la cómplice. Me vendía en cuotas suaves, una rutina a la vez. Ella se justificaba con una letanía emocional. Él estaba en problemas, me amenazó. Dijo que si no lo ayudaba, vendría por ti. Yo traté de protegerte, Eduardo. Me dieron ganas de reír. Un tipo que finge su propia muerte, vive con identidad falsa, intenta robarme la vida. ¿Y todavía debería agradecerle a ella por intentar protegerme? Increíble. Protegerme no es falsificar mi firma, Julieta. No es vaciar mis cuentas. No es meter a un psicópata en mi rutina para que aprenda a reemplazarme. Esta vez no tuvo respuesta. Decidido a entender la magnitud del abismo, le pregunté el nombre falso que él usaba. Simón Vargas, respondió. Tiene un pequeño apartamento en San Benito. Vive discreto. Trabaja con papeles falsos. Cree que es un artista. Un artista, claro. Un artista del fraude. Un actor de alto rendimiento. El peor tipo.
el que sabe manipular personas y documentos con la misma destreza. Fui al estudio y comencé a buscar cualquier documento que mencionara ese nombre. Lo encontré, en un contrato de alquiler escondido al fondo de un cajón. Ya tenía dirección, identidad, rutina. Solo le faltaba una cosa: mi vida. Ella intentó apelar a lo emocional. Te amo, Eduardo, te lo juro. Esto fue una locura que se salió de control. Nunca planeé llegar tan lejos. Me acerqué despacio. La miré a los ojos, pero fuiste tú quien dirigió cada paso. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero esta vez no sentí lástima, porque lo que más dolía no era la traición, era la actuación. La perfección con la que logró vivir a mi lado todos estos años, mientras sembraba lentamente mi reemplazo, y ahora, por fin, lo veía todo con claridad. Pensé que ya nada podía sorprenderme, hasta que empecé a tirar del hilo más antiguo de todos, la famosa madre enferma. Esa señora invisible que supuestamente vivía entre calmantes y tés de manzanilla, que Julieta visitaba religiosamente cada semana. Siempre pensé que era una mujer débil, apartada, casi fantasmal, pero al revisar unos papeles viejos, encontré algo que me dejó helado: un contrato a su nombre vinculado a una empresa llamada Identitas. Consultoría emocional y conductual. ¿Qué rayos hacía la madre enferma manejando una firma de ese estilo? Seguí investigando y lo que descubrí parecía sacado de una película de crimen psicológico. En foros discretos y páginas de denuncias aparecían testimonios de hombres que describían situaciones inquietantemente parecidas a la mía. Parejas encantadoras que de pronto los dejaban en bancarrota. Suplantaciones de identidad, firmas falsas, y detrás de todo, una misma firma oculta. En casi todos los casos, el rastro llevaba a esa mujer, Elvira Montenegro, o sea, la madre de Julieta, esa anciana supuestamente frágil que yo saludaba cada Navidad. Resulta que era una estafadora profesional especializada en manipulación psicológica y creación de dobles sociales. No solo entrenó a Julieta desde joven, también fue quien refinó al impostor. Simón no era un improvisado, era un actor disciplinado que fue perfeccionado durante años bajo la guía de esa mujer. En algunos documentos hallé indicios de que ella misma grababa los entrenamientos, imitaciones de voz, análisis de expresiones, lectura corporal. Era una especie de secta casera donde la religión era la mentira y el dogma, la desaparición silenciosa del objetivo. Y yo fui el objetivo número quién sabe cuántos. Ahora entendía por qué Julieta nunca quiso que yo conociera de verdad a su madre. Porque siempre había una excusa, una crisis, un mal día. La tenía oculta no por proteger a su madre, sino para proteger el plan. Esa señora no era una víctima, era la arquitecta, una manipuladora nata, fría, meticulosa. No solo enseñaba a robar dinero, sino también confianza, lenguaje corporal, rutinas. Ella no crió una hija, crió una aliada, y lo peor de todo fue cuando enfrenté a Julieta con la evidencia. No negó nada. Me miró con una mezcla de orgullo y resignación y dijo: «Ella me enseñó todo». Lo hizo para que yo no fuera una más. Claro, para que no fueras una víctima, decidiste convertirte en verdugo. Me quedé en silencio, procesando que la persona con la que compartí cama, planes, sueños, era el resultado final de una maquinaria de destrucción emocional. Y detrás de esa maquinaria, una mujer que parecía inofensiva, pero que era el verdadero monstruo. Después de descubrir que la madre de Julieta era la mente detrás de todo, supe que tenía que ir más lejos. El tal Simón Vargas, el hombre que imitaba mis gestos, no era un simple actor frustrado. Quería saber quién era antes de ser mi sombra. Así que comencé a investigar por mi cuenta, usando foros,
redes sociales y hasta contraté a un investigador privado. Lo que encontré me dejó sin aliento. Ese hombre había existido con al menos 3 nombres distintos en los últimos 15 años, y cada identidad terminaba igual, con una víctima, un desaparecido, un hombre arruinado. El patrón se repetía como una maldición. Se acercaba a personas con vidas estables, sin muchos enemigos, con rutinas predecibles. Se infiltraba en su entorno, los estudiaba durante meses, a veces años, y luego comenzaba la suplantación lenta. No lo hacía de golpe. Era un artista del reemplazo progresivo. Poco a poco se apropiaba de sus gestos, su tono de voz, su forma de caminar, hasta que podía entrar a sus círculos sin levantar sospechas. Las parejas de las víctimas solían estar involucradas, como Julieta, como tantas otras. Una de las historias más impactantes que encontré fue la de un hombre en Monterrey. Su esposa lo reportó como desaparecido en 2013. Según ella, había salido a hacer una diligencia y nunca regresó. La policía lo clasificó como abandono voluntario. Pero en los foros encontré comentarios de excompañeros de trabajo del tipo que afirmaban haberlo visto días antes, pero raro, como cambiado, como si no fuera él. Meses después, su cuenta bancaria fue vaciada, su casa vendida y su coche apareció quemado. El caso quedó impune. El vínculo con Simón, una mujer, Julieta, usaba otro nombre, pero era ella, su cara, su sonrisa. Empecé a sospechar que yo no era el primer Eduardo al que él estudiaba, ni ella la primera Julieta. Cambiaban nombres, estados, pero el guión era el mismo. Cuando el doble ya tenía dominada la identidad del objetivo, ocurría un accidente conveniente, un viaje del que no regresaban, una desaparición sin rastro, un suicidio mal investigado. La identidad vacía era ocupada por el impostor, que aparecía en el radar como si nada, y todo legal, con papeles firmados, poderes notariales, testamentos falsificados. Eran limpios, casi perfectos, pero ahora, con toda esa información en mis manos, me di cuenta de algo aún más macabro. Algunos de los desaparecidos nunca fueron encontrados. Ni cuerpos, ni rastros, nada, como si se los hubiera tragado la tierra. ¿Y si ese también era su plan conmigo? ¿Y si esta vez la única diferencia es que reaccioné antes de que activaran la fase final? Tenía que actuar, porque si este hombre lo había hecho antes, lo haría de nuevo. Y no pensaba convertirme en otra estadística, en otro rostro impreso en una hoja con el título «Desaparecido». No creí que pudiera enojarme más, hasta que encontré el testamento. Estaba escondido dentro de una carpeta azul con etiquetas de impuestos viejos, como si supieran que nunca miraría ahí. Al principio pensé que era un papel olvidado, pero al leer las primeras líneas sentí un nudo en el estómago. Estaba firmado con mi nombre, con mi supuesta letra, con una declaración jurada de que yo, Eduardo Haro, cedía todos mis bienes, la casa, las cuentas, el vehículo, incluso las acciones del negocio familiar, a mi amada esposa Julieta, por voluntad propia. No era un simple documento, estaba certificado, con sellos, con notario, uno real esta vez. Falsificaron no solo mi firma, sino toda una narrativa, un testamento donde afirmaba que había tomado la decisión como muestra de gratitud y amor. Incluso incluía una carta de puño y letra, o eso parecía, explicando por qué quería desaparecer del mundo y dejar todo en sus manos. Una obra de teatro legal perfectamente ensayada. Era una trampa completa. El plan no era solo que me reemplazaran, era dejarme sin rastro, sin derechos, y con apariencia de haberlo elegido voluntariamente. Lo que más me perturbó fue el nivel de detalle.
La carta mencionaba momentos íntimos, frases que yo solía decir y hasta una despedida a mis amigos y familiares. Estaban intentando matarme, sin matarme. El objetivo era borrarme emocionalmente, legalmente, simbólicamente. Y si yo no descubría eso a tiempo, algún día simplemente habría dejado de existir en los papeles. Sería el esposo que se fue, el que quiso dejar todo atrás, el que estaba deprimido, todo orquestado para que nadie hiciera preguntas incómodas. Recordé entonces una frase que Julieta me había dicho hace un tiempo, en tono de broma. Eres tan predecible, amor, que hasta podría escribir tus pensamientos. Ahora entendía. Ella ya los había escrito y los había legalizado, con una firma que no era mía, pero que parecía igual. Me senté en el suelo con el testamento entre las manos, temblando. Esto no era un robo, era una ejecución civil. Querían asesinar mi identidad sin necesidad de ensuciarse las manos. Era la muerte blanca, la desaparición voluntaria falsificada. ¿Y quién iría atrás de alguien que firmó todo por amor? El nivel de psicopatía detrás de eso me dio escalofríos. Habían preparado cada paso. ¿Y si Margarita, la empleada del banco, no hubiese desconfiado aquel día? Todo ya estaría consumado. Yo sería otro nombre tachado en la lista, pero ahora que vi ese testamento, supe que no podía esperar más. Eu precisava contraatacar. Porque não se trata apenas de recuperar meus bens, trata-se de recuperar meu nome, minha história, e provar que eu não sou louco, e muito menos alguém que assinaria sua própria eliminação. Volví ao banco al día siguiente con el testamento falso en la mochila y una determinación que ya no cabía en mi pecho. Margarita me recibió con una mirada que mezclaba complicidad y preocupación. Cerró la puerta de su oficina con llave. ¿Lo encontró?, preguntó. Asentí en silencio y le mostré el documento. Lo leyó con atención, frunciendo el ceño. Luego levantó la vista y dijo: «Esto es grave. Más de lo que pensé. Esto ya no es solo fraude, es intento de suplantación total de identidad». Y así, sin darme cuenta, tenía a mi primera aliada real. Margarita tenía años de experiencia en el sistema bancario. Sabía por dónde se filtraban las mentiras, dónde se esconden las firmas falsas y qué documentos podían convertirse en pruebas clave. Me explicó que, para avanzar legalmente, no bastaba con acusaciones emocionales. Necesitaba evidencia concreta, cronológica y sólida. «Vamos a armar un expediente», dijo. «Todo lo que tienes, correos, videos, copias de transferencias, SUSB, cada detalle cuenta». Yo solo asentía, sorprendido de lo tranquila y enfocada que era. Margarita no solo me creía, estaba dispuesta a ayudarme a tumbarlos. Empezamos por lo más fácil: bloquear cualquier movimiento en mis cuentas, alertar a la oficina de registros sobre posibles fraudes en propiedades y congelar la transferencia de bienes que aún estaban bajo disputa. Margarita habló con un contacto en una notaría amiga y conseguimos acceder a los registros de firmas digitalizadas. Compararon mi firma real con las que aparecían en el testamento y en otros documentos. El resultado fue categórico: falsificación clara, legalmente demostrable. Eso me dio el primer aliento real en semanas. No estaba loco, me estaban intentando borrar, pero Margarita fue más allá. «Necesitamos una trampa», dijo. «Un movimiento que los haga actuar, que los empuje a mostrarse». Planeamos una supuesta venta de una propiedad menor que aún estaba en mi nombre, algo pequeño pero tentador. Mandé un correo falso, usando un alias, anunciando la venta urgente por un precio muy por debajo del mercado. Julieta mordió el anzuelo al segundo día. Me preguntó casualmente sobre esa propiedad, como quien no quiere la cosa. «¿Todavía la tienes?», dijo. «¿No habíamos pensado en venderla?». Sonreí.
El plan funcionaba. Margarita organizó todo para que, en caso de que intentaran intervenir con documentos falsos, la trampa se activara. Cámaras grabando, testigos presentes, papeles bajo vigilancia. «Vamos a hacerlos firmar su propia sentencia», dijo con una calma que me pareció poética. Y ahí entendí algo. La justicia no siempre viene con sirenas. A veces llega en forma de mujer de mediana edad, con gafas de lectura y una carpeta bien organizada. Margarita no solo me estaba ayudando, estaba devolviéndome algo que me habían robado, el poder. Una semana después, me llamó Margarita con voz urgente pero controlada. «Tenemos una propuesta, pero requiere valor y mucha sangre fría». Me reuní con ella y 2 agentes de una unidad especial de delitos financieros. Al parecer, el movimiento en mis cuentas no se detuvo. A pesar de los bloqueos, seguían intentando acceder desde distintos dispositivos, diferentes IPs. Estaban desesperados por cerrar el ciclo. «Eso significa que aún no se han rendido», dijo uno de los agentes. «Y si no se han rendido, aún podemos cazarlos con las manos en la masa». Fue ahí cuando soltaron la idea. Querían que yo fuera el cebo. Al principio dudé. ¿Yo? ¿El mismo que casi fue eliminado sin darse cuenta? Pero luego lo entendí. Yo era el objetivo principal, sí, pero también el señuelo perfecto. Nadie mejor que yo podía anticipar los pasos de Julieta y del impostor. Nadie más podía provocar la trampa exacta. El plan era simple en teoría: simular que bajaba la guardia, reactivar mi tarjeta bancaria, mover pequeñas sumas, aparecer en redes sociales con ubicaciones concretas, todo lo necesario para hacerles creer que estaba solo, confiado, distraído. Era jugar con fuego, pero a esas alturas, ¿qué más podía perder? La clave estaba en parecer auténtico. Hablé con un viejo amigo que me debía un favor y publicamos una foto falsa mía en un restaurante de otra ciudad. Mientras tanto, yo estaba en una casa segura, monitoreado, con agentes encubiertos listos para actuar. Fue entonces cuando ocurrió. Una transferencia sospechosa por $5,000 fue detectada desde una cuenta asociada a Julieta, con una IP de San Benito, la ciudad donde vivía el impostor, exactamente como lo habíamos previsto. El anzuelo estaba mordido y la línea empezaba a tensarse. Los siguientes pasos fueron cuidadosamente coreografiados. Me pidieron que hiciera un movimiento descuidado, como solicitar un nuevo token digital para acceder al banco. Algo que les haría pensar que estaba solo, sin protección, como antes. Y funcionó. Al día siguiente, alguien intentó ingresar con una identificación falsa, la misma que Margarita había visto en el primer día, cuando me llamó desde la sucursal. Teníamos fotos, videos y pruebas legales. Solo faltaba que aparecieran en persona, y eso estaba por suceder. Recuerdo que esa noche no dormí, no por miedo, sino por ansiedad. Estaba a punto de enfrentar, cara a cara, a las personas que quisieron borrarme de mi propia historia. El impostor, la mujer que amaba y quizá la mente oscura detrás de todo. Esa señora de voz suave, que nunca levantaba sospechas. Ya no se trataba de cuentas bancarias ni papeles firmados. Se trataba de dignidad, de justicia, de cerrar un ciclo, y esta vez yo estaba preparado. Ellos no. La escena parecía salida de una película. El banco estaba lleno de gente, una mañana normal, clientes esperando su turno, empleados atendiendo como si nada. Pero detrás del vidrio polarizado de la oficina de Margarita, un grupo de agentes encubiertos observaba cada movimiento. Yo no estaba ahí físicamente, claro, seguía en la casa segura. Pero lo veía todo en tiempo real por una transmisión, y ahí estaba él. Entró como si fuera yo.
mismo corte de pelo, mismo saco, misma sonrisa. El muy desgraciado caminaba con la seguridad de quien ya había ensayado esto 100 veces, porque lo había hecho. Se acercó al mostrador y presentó su documento. Eduardo Haro, dijo con voz firme. La empleada, entrenada para el momento, le pidió que esperara unos minutos. Dijo que el sistema estaba lento. Mientras tanto, Margarita lo observaba desde una esquina disimulando. Cuando dio la orden, 2 agentes se levantaron sin hacer ruido. Otros 2 cerraron discretamente las salidas, y antes de que pudiera reaccionar, ya lo tenían rodeado. «Policía, no se mueva». El impostor intentó decir algo, pero ni siquiera alcanzó a gesticular. Lo esposaron ahí mismo, frente a todos. Su cara era mi cara, y estaba llena de rabia. Me costó procesar lo que sentí. No era solo alivio, era una mezcla de asco, indignación, triunfo silencioso. Lo vi resistirse un poco, gritar que era un error, que él era la víctima, pero nadie le creyó. Margarita entregó la carpeta con todas las pruebas, videos, firmas comparadas, grabaciones de voz, correos falsificados, el testamento. El tipo no tenía escapatoria, y mientras lo llevaban hacia la patrulla, giró el rostro hacia una de las cámaras como si supiera que yo estaba mirando. Su expresión fue brutal, no de miedo, de odio puro, como si dijera: «Esto no ha terminado». Horas después me llamaron para confirmar que tenía múltiples documentos falsos encima, varios chips de teléfono y hasta fotos mías impresas. También hallaron una libreta con anotaciones sobre mis rutinas. Era como un diario de mi vida, escrito por otro. Tenía registradas mis expresiones, mis frases favoritas, mis hábitos. El nivel de obsesión era escalofriante. Y ahí entendí que este tipo no solo quería mi dinero o mi casa, él quería ser yo, literalmente. Había borrado su historia para escribir la mía encima. Pero se topó con el capítulo que no esperaba, mi contraataque. Esa noche brindé con Margarita. «Lo atrapamos», dije con una sonrisa amarga, pero ella me miró con seriedad. «Falta Julieta». Y tenía razón, porque mientras el impostor estaba tras las rejas, la autora intelectual aún andaba libre. Y lo que nadie esperaba era cómo ella iba a reaccionar al saber que su plan perfecto se había venido abajo. El día que arrestaron al impostor, Julieta no volvió a casa. No llamó, no mandó mensajes, nada. Fue como si se hubiera esfumado en el aire. Al principio pensé que estaba escondida, que tenía miedo, pero a medida que pasaban las horas, quedó claro que no era miedo, era cálculo. Ella sabía que él había caído, y supo, en el instante en que lo vio en las noticias, que su mundo también se derrumbaba. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: desaparecer. Y no era la primera vez que lo hacía. La policía confirmó que Julieta tenía al menos 3 identidades previas, 3 vidas distintas, 3 hombres arruinados. La búsqueda empezó oficialmente al día siguiente. Emitieron una orden de captura con su rostro y todas sus variantes. Pero no era fácil. Ella no era una fugitiva común. Sabía cómo moverse, qué dejar atrás, cómo usar su encanto como camuflaje. Mientras tanto, la policía registró la casa de su madre y encontró una caja fuerte oculta en el closet. Dentro había pasaportes, certificados de nacimiento falsos, dispositivos con rastros de transferencias digitales y fotos de hombres, todos con la misma mirada perdida que yo había tenido. Algunos estaban vivos, otros desaparecidos y otros posiblemente muertos. Cada documento era un pedazo de la verdad. Julieta no era solo una cómplice, era autora, ejecutora y beneficiaria. Su nombre aparecía en contratos firmados con identidades falsas, en poderes notariales, en cuentas conjuntas abiertas y luego vaciadas.
Una de las cosas más perturbadoras que hallaron fue una grabación donde ella instruía al impostor. Eduardo es metódico, pero confiado. A veces se repite, imita eso. No olvides el detalle de la taza. Mi sangre se congeló al oír mi vida reducida a tips de actuación, como si fuera un personaje en un papel que alguien podía ensayar y reemplazar. Los medios empezaron a hablar del caso como si fuera una serie criminal. La esposa camaleónica, la mujer que diseñaba desapariciones perfectas, la ladrona de vidas. Yo apenas podía dormir, no por miedo, sino por impotencia. Saber que alguien como ella seguía libre, mientras yo recogía los pedazos de mi existencia, era una burla a la justicia. Me llamaban constantemente para declarar, mostrar más documentos, reconstruir los hechos. Cada palabra que decía servía para armar el expediente, pero también me desgastaba más. Alguien me preguntó si todavía la amaba. No supe qué responder, porque lo que sentía no tenía nombre. No era amor, no era odio, era algo más profundo. Era traición tatuada en los huesos. Era una cicatriz que seguía abierta, pero también era claridad, porque ahora sabía quién era Julieta, y aunque ella se ocultara en otro país, con otro rostro y otro acento, ya no podría esconder lo que era, una experta en borrar vidas. Y esta vez la suya también empezaba a desvanecerse. Una noche, justo cuando empezaba a sentir que el caos estaba quedando atrás, mi teléfono sonó. Número desconocido. No contestaba llamadas así desde que todo esto empezó, pero algo, no sé qué, me impulsó a hacerlo. Al otro lado, una voz distorsionada, casi susurrante, dijo: «Ella está más cerca de lo que crees», y colgó. No dijo nombre, no dio detalles, pero supe exactamente de quién hablaba. Julieta. Fue como si me hubieran echado hielo en la espalda, porque por primera vez en semanas sentí que no era yo quien cazaba. Era yo quien estaba siendo observado. Revisé cámaras, cerraduras, ventanas. Todo parecía en orden, pero ese mensaje me perseguía, más cerca de lo que creo, en mi calle, en mi edificio, entre mis conocidos. Llamé a Margarita, le conté lo sucedido y su respuesta fue inmediata. «Te vamos a mover, hoy mismo». En menos de 2 horas ya estaba en otra ubicación, custodiado, pero eso no me tranquilizó, porque la pregunta no era dónde estaba ella, era cuánto sabía. ¿Tenía acceso a mis movimientos? ¿Alguien del equipo estaba filtrando información? ¿O simplemente conocía tan bien mi mente que podía anticipar cada paso? Lo más aterrador fue que, al revisar una de mis redes sociales antiguas, esas que ya ni uso, descubrí un comentario reciente en una foto vieja. Una cuenta sin foto, sin publicaciones, había escrito: «¿Sigues tomando café con 3 gotas de leche y una de culpa?». Era una frase que yo había dicho una vez, a ella, una broma íntima, un código entre nosotros. Ahí supe que no era paranoia. Julieta estaba cerca, y no se escondía del todo, solo lo suficiente para jugar conmigo. Como un gato que ya no necesita correr porque sabe que el ratón está atrapado. La policía rastreó el número, pero no encontraron nada útil. Teléfono desechable, señal rebota, todo diseñado para no dejar huellas. Margarita me insistió en mantener la calma, pero yo ya no era el mismo de antes. Sabía lo que esa mujer era capaz de hacer. Ya no buscaba dinero, buscaba control, tal vez revancha, tal vez solo el placer de seguir manipulando. Y lo peor es que lo estaba logrando. Me tenía despierto, alterado, obsesionado, exactamente como ella quería. Desde esa llamada, cada sombra me parecía un riesgo, cada rostro familiar, una amenaza, porque lo más cruel de Julieta era que no necesitaba estar presente para destruirte, podía hacerlo a la distancia. Con una frase, una firma, una sola decisión, pero una cosa era clara:
Si pensaba que yo iba a volver a ser el mismo ingenuo, estaba muy equivocada. Fue una mañana gris, como tantas otras, desde que mi vida se convirtió en una serie policial sin final. Caminaba por una calle del centro, con gorra y gafas, intentando pasar desapercibido. Iba al encuentro con un abogado que me ayudaría a recuperar oficialmente la casa. Todo parecía rutinario, hasta que la vi. Una mujer cruzando la calle, pelo más corto, teñido, ropa sobria, lentes grandes. Me miró fijo, se detuvo y sonrió, una sonrisa que me congeló, porque, aunque el rostro era distinto, sus ojos no habían cambiado. Era ella, Julieta, con otro cuerpo, otra expresión, pero con el mismo veneno en la mirada. Se acercó con paso lento, como si nada, como si fuéramos dos conocidos que se reencontraban por casualidad. Yo no supe si correr, gritar o abrazarla del cuello. Pero ella habló primero. Su voz era la misma, un poco más grave, como fingida. Solo vine a despedirme. No pidió perdón, no explicó nada, no intentó justificarse. Solo me miró como si hubiera ganado algo, o como si supiera que yo jamás la olvidaría. Siempre supe que eras más fuerte que los otros, agregó, con ese tono de elogio disfrazado de desprecio, como si mi sufrimiento la halagara. Intenté grabar con el celular, pero fue más rápida. No te molestes. En 10 segundos no me vas a ver más, y nadie me va a creer. Y tenía razón. Había cambiado lo justo. Cirugías mínimas, otro acento, otro andar, pero su esencia, esa no se opera. ¿Por qué volviste?, pregunté. Su respuesta fue brutal. Porque soy adicta al final, y tú eras el único que me faltaba ver así, roto, pero vivo. Me dejó sin aliento. Luego se giró y cruzó la calle. Se mezcló con la gente como un fantasma y desapareció. Otra vez. Llamé a la policía. Revisaron cámaras. No encontraron nada. Ni placas, ni testigos. Nadie la vio. Solo yo, como si fuera un delirio. Un cierre a medida. Su despedida no era un adiós, era una firma. Su forma de decir, sigo teniendo el control. Estuve días sin dormir, esperando que volviera, que apareciera en otra forma, con otro rostro, en otra historia, pero no lo hizo, porque ya no lo necesitaba. Su juego había terminado, y había dejado suficientes ruinas como para alimentarse durante años. A veces pienso que todo fue un sueño torcido, pero luego veo los papeles, las grabaciones, los informes de policía, y recuerdo que no lo fue. Ella existió, me amó, me destruyó, me diseñó y al final se fue, como hacen los profesionales, sin dejar huellas, pero con un recuerdo imposible de borrar. Pensé que jamás iba a salir de eso, que me habían quitado todo, el amor, la casa, el nombre, la identidad, pero sobreviví, y no solo eso, luché. Peleé contra el silencio, contra la duda, contra las risas burlonas de los que decían, algo habrás hecho, pero no. Yo solo confié en la persona equivocada, y eso puede pasarte a ti también, si no prestas atención. Julieta fue capturada semanas después, en otro país, bajo otro nombre, usando otro rostro. Cayó gracias a una denuncia anónima, pero también porque subestimó mi capacidad de reconstruirme. Fue procesada junto a su madre, la mente detrás de toda la red de manipulación. Ambas enfrentaron cargos por suplantación de identidad, fraude, estafa agravada y asociación ilícita. El impostor, ese ya estaba en prisión, con una condena larga, pero a ellos tres no les temía más. El miedo lo superé cuando decidí contar mi historia. Recuperé mi nombre, mis bienes, mi vida. Pero no quise recuperar lo anterior, porque algo cambió en mí. No volví a ser el mismo. Me reconstruí con cicatrices. Aprendí a dudar, pero también a mirar de frente. Hoy no tengo miedo de las sombras, porque fui una. Me convertí en la versión de mí que nunca permitiría ser borrada otra vez. Esta historia me quitó muchas cosas,
pero me devolvió una que había perdido sin darme cuenta: mi voz. Y si tú estás en una relación que se siente rara, que huele a mentira, que te roba la paz, aunque todo parezca perfecto, escucha tu intuición. No esperes a que te suplantan para darte cuenta de que estabas desapareciendo, porque a veces el peligro no grita, susurra, se disfraza de amor, de rutina, de lo hago por ti. Pero el amor que te hace dudar de ti mismo no es amor, es control. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, o si alguna vez has vivido una situación donde la justicia llegó de forma inesperada. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides darle like a este video si te llegó al corazón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final. Mi nombre es Eduardo. Y esta fue la historia de cómo intentaron desaparecerme, sin matarme.